Buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la actividad de la semana 29, día 2 del mes de octubre. El área que trabajaremos es ciencia y tecnología. Y nuestro tema es alimentos para mantenernos saludables. Nuestra sesión son para niños de segundo grado de primaria. Nuestra meta para hoy es explicar la función de los alimentos que deben consumir para estar saludables. Los materiales que usaremos son nuestro cuaderno, hoja de reuso, lápiz, borrador y nuestros colores. Características o criterios para lograr la meta. Explicar la función de los alimentos en nuestro cuerpo. Clasificar los alimentos según su función. Para recordar. El año pasado estuvimos viendo también la clasificación de los alimentos. En esta ocasión vamos a agregar un nuevo tema, una nueva clasificación, porque lo que estudiamos el año pasado fue acerca de los alimentos según su origen y este año vamos a ver según su función. Veamos entonces para recordar cómo eran los alimentos según su origen. Veamos, eran de origen vegetal y consideramos en este grupo tres cosas, ¿no? Las frutas, las verduras y las menestras. Y también las de origen animal como las carnes y la leche y sus derivados. Y también encontramos de origen mineral. Aquí encontramos al agua y la sal. Recordémonos que estas son la clasificación de los alimentos según su origen, ¿no? Vegetal, animal y mineral. Bien, este año vamos a conocer según su función, que lo vamos a ver en el desarrollo de esta clase, y son las siguientes, ¿no? Alimentos energéticos, alimentos conductores y alimentos reguladores o protectores. Bien, continuemos con la sesión. Con la ayuda de un familiar, lee la siguiente situación. La señora Juana últimamente ha notado algunos problemas de salud en su hija y en su hijo. Preocupada lo llevó al médico. Doctor, mis hijos Juan y Elsa no están creciendo, los veo más bajitos que sus amigos. El doctor responde, señora, ¿qué alimentos se acostumbra a preparar en el almuerzo? ¿Incluye menestras y pescado? Bien, aquí vemos que la mamá está muy preocupada y el doctor justamente le está haciendo algunas preguntas para saber cuál es la alimentación que están recibiendo estos niños, en el caso de Juan y de Elsa. Por eso el doctor acá pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que él almuerza? ¿Por qué? Porque los doctores consideran que nuestra alimentación es muy importante para nuestra salud. ¿Por qué la señora Juana llevó a sus hijos al médico? Así es, porque ella se siente muy preocupada porque Juan y Elsa no están creciendo y los ve más bajitos que sus amigos. ¿Por qué crees que Juan y Elsa no crecen? Así es, algo le está faltando en su alimentación, por eso ellos no están desarrollándose adecuadamente. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que le ocurre lo mismo que a Elsa y a Juan? Así es, seguramente conocerás a un amiguito, una amiguita o de repente un familiar tuyo que le esté pasando lo mismo. Pero de repente se deba justamente a que le falta algo en la alimentación de ellos, ¿no? De repente no le gusta comer mucho los alimentos que son nutritivos y le gusta comer solamente algunas cosas que no lo son. ¿Qué alimentos deberían considerar la señora Juana para alimentar mejor a sus hijos? Según el texto, según lo que nos dice el médico, debe darle un poco más de menestras y pescado. Acordémonos que las menestras son alimentos de origen vegetal, muy bien, y el pescado de origen animal, muy bien. Ese es según su origen, que ya hemos visto en las clases anteriores del año pasado. Bien, entonces a ella le faltarían algunos alimentos como los de origen vegetal y animal. ¿Qué alimentos ayudan al crecimiento y cómo lo sabes? Según lo que el médico nos dice, nos falta agregarle estos dos tipos de alimentos en la dieta de Juan y de Elsa, para que así ellos también puedan crecer sanas y saludables. ¿Qué alimentos sueles consumir? ¿Tu alimentación hará que crezcas de forma saludable? ¿Por qué? Esta respuesta, pues tú lo vas a responder con la ayuda de tu familiar en casa, ¿no? Y obviamente ahora ya tenemos un ejemplo viendo justamente esta situación de la señora Juana y sus hijos Juan y Elsa.
Con ayuda de un familiar, escribe la siguiente pregunta en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Qué función cumplen los alimentos en nuestro cuerpo? Escribe o dibuja tus respuestas en tu cuaderno u hoja de registro. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, los alimentos nos dan energía para hacer ejercicios. También nos dan energía para estudiar. También nos protegen contra algunas enfermedades. Y también nos ayudan a crecer. Miren todo lo que hacen los alimentos por nosotros. Por eso cumplen diferentes funciones. Veamos a ver, ¿no? Según la función que creemos, puede ser esta. Vamos a ver si a lo largo de la clase, cuando volvamos a revisar esta misma función, están bien. Veamos. Selecciona las ideas que crees que te ayudarán a responder las preguntas. Veamos las ideas. ¿Todos los alimentos nos brindan energía? ¿Será cierto eso? Los alimentos nos brindan energía, nos ayudan a crecer, a estar sanos y a que nuestro cuerpo funcione bien y a fortalecer nuestros huesos y músculos. Los alimentos solo nos dan energía y nos ayudan a crecer. ¿Solamente eso hacen los alimentos? A ver, ¿cuál de estos tres sería la respuesta que contenga, ¿no?, todo lo que tú crees que nos brindan los alimentos? A ver, así es la número 2, porque los alimentos nos brindan mucha energía y nos ayudan a crecer, a estar sanos y a que nuestro cuerpo funcione bien, además de fortalecer nuestros huesos y músculos. Muy bien. Ahora vamos a comprobar tus respuestas a lo largo del desarrollo de la sesión. Vamos a ver si lo que tú has marcado aquí es correcto o no. Y también concuerda con el dibujo que has hecho hace un momento. Muy bien. Ahora piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con un visto bueno cuál de estas acciones podrías considerar. Veamos. Aquí te presentamos tres acciones. Buscar información en una lámina, preguntarle a un médico, buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. ¿Cuál de estas tres opciones crees tú que sea la más conveniente para dar respuesta a nuestra pregunta anterior? Así es, sería buscar información en internet con ayuda familiar. Y si no contamos con internet, de repente en casa tenemos algunas láminas y de repente también podamos consultar esos dibujos y esas láminas para saber un poco más acerca de los alimentos y cómo se relacionan con el funcionamiento y desarrollo de nuestro cuerpo. ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? Así es, revisar de repente algunos temas o contenidos que tus familiares hayan hecho años anteriores sobre este mismo tema y puedas revisar a partir de allí, ¿no? O consultar de repente algún libro que tengas en casa que hable acerca de cómo los alimentos ayudan a nuestro cuerpo. Con ayuda de un familiar te invitamos a leer las siguientes acciones para responder la pregunta inicial. Veamos. Observa las imágenes y responde las preguntas en tu cuaderno o hoja de reuso. Veamos, aquí aparecen el plátano, una papa, un pescado y unos huevos. ¿Cuál crees que será la función de estos alimentos en nuestro cuerpo? Por ejemplo, a ver, ¿qué función cumplirá los plátanos? Así es, los plátanos son alimentos de origen vegetal, pero en este caso deben cumplir alguna función para nuestro cuerpo. ¿Qué nos brindarán los plátanos? Así es, los plátanos nos brindan vitaminas, chicos. ¿Y las papas? Así es, las papas nos proporcionan, por ejemplo, ¿qué nos proporcionan? Energía, muy bien. Las papas sí, las papas nos proporcionan energía porque tienen harina y las harinas tienen almidón y el almidón cuando lo consumimos nuestro cuerpo lo convierte en energía. ¿Y el pescado qué nos brinda? Así es, el pescado nos brinda carne, que son muy importantes para el crecimiento de las personas. ¿Recuerdan el caso de Juan y Elsa que vimos hace un momento? ¿No? Decía el señor que estaba allí, el médico nos decía que así es que debía agregar en su dieta el consumo del pescado para que ellos puedan crecer. Por lo tanto, también eso es lo que nos ofrece justamente el pescado. Y los huevos también nos ayudan a complementar nuestro alimento, porque contienen calcio. ¿Cuáles te ayudarán a estar sano?
¿Solamente uno o todos? Así es, todos los alimentos que aparecen aquí nos ayudan a estar sanos. ¿Por qué? Porque ayudan a que nuestro cuerpo funcione adecuadamente y sobre todo nos ayude a crecer y nos dan energía. ¿Alguno te ayudará a tener energía? Así es. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Así es, era la papa, porque la papa contiene, ¿qué hemos dicho? Así es, contiene harina y la harina contiene almidón y el almidón pues funciona como un energético para nuestro cuerpo. ¿Consumes estos alimentos? Así es, seguramente en casa consumes estos alimentos, ¿no? De repente consumes como fruta, te gusta el plátano, las papas que las comemos en diferentes presentaciones eh, de los alimentos que preparan en la casa. ¿Y por qué consumimos estos alimentos? Así es, para estar sanos, para tener energía y para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Muy bien. Bien, ahora te invitamos a desarrollar las actividades de la ficha, cómo se clasifican los alimentos. Lee el siguiente texto con la ayuda de un familiar. En este caso yo voy a leer para ustedes y van ustedes a prestar un poco de atención mientras escuchamos la lectura. Veamos. Los alimentos son sustancias que nos brindan nutrientes. Estos permiten que nuestro cuerpo crezca y nos dan la energía que necesitamos para realizar nuestras actividades diarias, como estudiar, caminar, correr, saltar, etc. Para crecer saludables y fuertes, debemos consumir diferentes tipos de alimentos. Un alimento es saludable cuando favorece el buen estado de salud y evita que nos enfermemos frecuentemente. Bien, ahora vamos a ver justamente lo que veíamos en un comienzo en el esquema que hablaba acerca de los alimentos según su función. ¿Recuerdan? Bien, pero aquí lo vamos a ver con más detalle y saber en qué consiste cada una de esas clasificaciones que se hizo de los alimentos según la función. Vamos a ver. Estaban los alimentos constructores, ¿recuerdan? Bien, vamos a ver qué cosas construyen estos alimentos, porque se llamarán constructores, ¿no? Vamos a verlo ahora. Son los que nos ayudan a crecer, fortalecer los huesos y los músculos. Son ricos en proteínas. Por ejemplo, nos dicen aquí las carnes, los huevos, la leche, el yogur, el queso, las lentejas, los frijoles, los garbanzos, entre otros. Así es, acá los tenemos. Bien, recuerdan que el médico también le hablaba a la mamá de Juan y Elsa, justamente que debería incluir en la dieta o en el almuerzo de ellos el consumo de carnes. En este caso le estaba recomendando el pescado y también las menestras. ¿Y cuáles son las menestras? Las lentejas, los frijoles, los garbanzos. Esos son las menestras que te van a ayudar a ti a que puedas crecer y fortalecer tus huesos y músculos. Además que te van a brindar muchas proteínas. Estos son entonces los alimentos constructores, los que te van a ayudar a qué cosa? Así es, a crecer y a fortalecer tus huesos y tus músculos. Además de darte muchas proteínas. Muy bien, veamos otro tipo de alimentos según su función. Estos son los alimentos energéticos. ¿Por qué se llamarán energéticos? Así es, porque nos van a dar energía. Muy bien, veamos. Son los que nos dan energía, justamente lo que acabamos de decir. Son ricos en grasas y glúcidos. ¿Y qué serán los glúcidos? Así es, son las harinas y los azúcares. Ejemplo, el pan, el fideo, la papa, la oca, el oyuco, el maíz, el trigo, la quinoa, el arroz, la miel, la mantequilla, el aceite, el maní, entre otros. Bien, entonces estos son los alimentos que nos van a dar energía, que son las grasas, obviamente no hay que consumirlas en exceso, y los glúcidos, una palabra nueva para nosotros. ¿Y qué cosas son los glúcidos? Son las harinas y los azúcares. Harinas como qué, como las que consumimos en el pan, en el fideos, en la papa, entre otros, ¿no? Que están dentro de algunas menestras. Y los azúcares también, como la miel de abeja, que consumimos también, ¿no? Entre otros alimentos que contienen también este componente que es el azúcar, ¿no? Esos nos van a dar, ¿qué cosa? Energía, muy bien. Y justamente aquí los tenemos, ¿no? Vemos aquí el pan, la mantequilla, la papa, algunas menestras, ¿no? Como la quinoa, el trigo, y acá tenemos los uyuquitos. Muy bien, esos nos van a dar energía, muy bien. Ahora veamos
la otra parte de los alimentos. Veamos, aquí están los alimentos reguladores o también llamados protectores. Acuérdense de eso, son reguladores y también son llamados protectores. ¿Por qué serán así? A ver, vamos a ver. Son los que nos ayudan a estar sanos. Ah, por eso se llaman reguladores y protectores. También en algunos casos le llaman así. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nos ayudan a estar sanos y permiten el buen funcionamiento del cuerpo. Son ricos en vitaminas y minerales. Ah, muy bien, nos dan las vitaminas. Por eso ayuda a que estemos sanos. Muy bien. Por ejemplo, las frutas, las verduras, el agua, entre otros. O sea, estos son los alimentos que nos van a ayudar a estar sanos. Muy bien. Aquí encontramos, pues, como decía antes, el plátano, la naranja, ¿no? La beterraga, la alcachofa, ¿no? Y también encontramos algunas como la lechuga y, así es, el brócoli y también el agua, que es muy importante. Entonces, estos son los alimentos o la clasificación de los alimentos según su función: constructores, energéticos y reguladores. Acordémonos que los constructores son los que nos van a ayudar a crecer y a fortalecer huesos y músculos. Los energéticos nos van a dar energías que necesitamos para hacer diferentes actividades como estudiar y jugar y hacer deportes. Y los reguladores pues nos van a ayudar a estar sanos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos proporcionan vitaminas y minerales. Muy bien, ahora observa las imágenes de los alimentos y completa el cuadro escribiendo los nombres de los alimentos según qué cumplen o qué función cumplen en nuestro cuerpo. Veamos. Aquí tenemos un cuadradito, un cuadro, un esquema. Dice los alimentos según su función. Para crecer, ¿qué alimentos necesitamos? Los constructores. Muy bien. Para estar sanos y el cuerpo funcione bien, los reguladores. Muy bien. O también llamados protectores. Para tener energía, ¿qué necesitamos? Así es, los energéticos, alimentos energéticos. Veamos, aquí tenemos unas imágenes de unos alimentos que vamos a colocarlos en el cuadro según sean constructores, reguladores o energéticos. Para eso podemos volver a leer el texto que veíamos anteriormente, donde leíamos acerca de la función de los alimentos, como los conductores, los energéticos y los reguladores. Con esa información podemos ir completando nuestro cuadro de acuerdo a los dibujos que aquí aparecen. Por ejemplo, ¿quiénes son conductores? Así es, ahí encontramos en los conductores, encontramos al pescado. Entonces aquí voy a colocar el pescado. ¿Qué otro más es conductor? Así es, la leche. Entonces acá vamos a colocar la leche. ¿Y qué más encontramos en los conductores? Así es, los huevos. Acá están los huevos, los podemos colocar aquí. Y en los reguladores, que son justamente los que están acá al final, o también llamados protectores, algunos llaman protectores también, ¿no? ¿Quiénes encontramos aquí? Así es, aquí encontramos a las frutas y las verduras. Por ejemplo, ¿quiénes son frutas aquí? Así es, el plátano, podemos colocarlo aquí, la sandía y también la zanahoria, que es un vegetal, ¿no? Que es una verdura, lo podemos colocar de este lado. Estos son los alimentos que nos van a ayudar justamente a regular las funciones de nuestro cuerpo. Porque nos brindan, ¿qué cosa? Vitaminas y minerales. Muy bien. Ahora aquí vamos a buscar los alimentos que son energéticos. ¿Quiénes son energéticos? ¿Quiénes nos han quedado? Así es, nos quedaron el pan. Muy bien. ¿Qué más? La papa. Muy bien. La papa también es un energético. Acá también está en el dibujo. Y también los fideos. ¿Por qué los fideos? Porque los fideos contienen, ¿qué cosa? Harina. Muy bien. Y las harinas, como dice acá, son glúcidos, ¿no? Y están dentro de los energéticos. Muy bien. Al final más o menos te va a quedar un cuadro como este. De este modo, ¿no? Con los conductores como el pescado, el huevo, la leche, los reguladores como el plátano, la sandía y la zanahoria, y los energéticos como la papa, el fideo y el pan. Muy bien. Acuérdate que puedes guiarte también de esta lectura que tienes allí para que puedas ubicar adecuadamente en el lugar que corresponde dentro del cuadro. Muy bien. Veamos. Ahora reflexiona y responde según las siguientes preguntas. ¿Qué crees que sucedería si solo comiéramos alimentos energéticos? ¿Qué pasaría? Eso vamos a ubicar acá, a ver. ¿Qué pasaría? ¿Podrías crecer? No, ¿verdad? ¿Podrías protegerte contra las enfermedades? No, no es cierto, porque solamente estás consumiendo alimentos energéticos. Y tu cuerpo necesita los otros alimentos que complementan justamente tu buena nutrición. Entonces, ¿qué cosa colocaríamos aquí? Sería algo más o menos como esto. Te sugiero esta cosa. Obviamente tú vas a responder, vas a hacer tu respuesta
o mejorarla con la ayuda de tus familiares. Lo que sucedería es que no podríamos regular las funciones de nuestro cuerpo y tampoco podríamos curarnos las heridas ni podríamos crecer. Así es, acuérdate que los alimentos reguladores son los que nos van a ayudar a protegernos contra las enfermedades y los alimentos justamente constructores nos van a ayudar a justamente a qué? A que podríamos crecer. Obviamente esta respuesta tú la puedes mejorar con la ayuda de tus familiares y con la lectura que acabamos de hacer antes sobre el tema. Recordemos que un glosario dice, los nutrientes. Un glosario quiere decir que hay una palabra nueva en todo lo que hemos leído. Hemos encontrado varias, como los glúcidos también, y también nutrientes que lo leímos en un comienzo cuando hablábamos acerca de los alimentos. Nos dice, los nutrientes son diversas sustancias útiles que contienen los alimentos, por eso se llaman nutrientes. Muy bien, continuemos. Ahora dice, luego de desarrollar la ficha e informarte más sobre la clasificación de los alimentos según su función, responde la pregunta inicial de tu cuaderno u hoja de uso y pide ayuda familiar si lo necesitas. ¿Recuerdan? Esta era la pregunta: ¿qué funciones cumplen los alimentos en nuestro cuerpo? Bien, para responder a la pregunta puedes clasificar a los alimentos según su función elaborando un organizador como el siguiente en tu cuaderno u hoja de uso. Veamos, aquí tenemos nuestro organizador. Alimentos según su función. Recuerda, para poder responder también esta parte que está aquí del esquema, puedes ayudarte volviendo nuevamente a esta lectura. Por ejemplo, para darnos energía, alimentos de qué tipo necesitamos, así es, alimentos energéticos. Entonces vamos a colocar aquí y aquí tenemos algunos ejemplos que nos pueden ayudar. Y acá dice, para estar sanos y en qué para estar sanos y que el cuerpo funcione bien, ¿qué necesitamos? Para estar sanos, ¿recuerda? Así los alimentos reguladores o protectores. Aquí están, justamente aquí vamos a colocar alimentos reguladores o protectores. Y ejemplos, pues acá tenemos algunos de ellos que podemos anotar también aquí. Ahora dice, para crecer y fortalecer nuestros huesos, ¿qué necesitamos? Así es, los alimentos constructores. Eso nos van a ayudar a crecer y fortalecer nuestros huesos. Eso vamos a colocar aquí, alimentos constructores. Y aquí debajo colocaremos estos ejemplos que aparecen en el texto. Muy bien. Continuemos ahora. Dice, ahora para comparar esta respuesta con tu respuesta inicial, ¿son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas encontraste? Así es, y hemos encontrado que hay algunos alimentos que nos ayudan a crecer, hay algunos alimentos que nos brindan mucha energía y otros que ayudan pues a proteger nuestro cuerpo y a regular su función, como las vitaminas y minerales, ¿no? Entonces esas son las cositas nuevas que hemos venido aprendiendo y vamos a seguir conociendo a través de esta semana. Muy bien, ahora dice, reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué función cumplen los alimentos de nuestro cuerpo? Así es, los alimentos cumplen funciones muy distintas. Por ejemplo, nos dan energía tanto para jugar, hacer ejercicios y para estudiar. También alimentos que son constructores, los que nos ayudan justamente a crecer, y alimentos justamente los reguladores o protectores que nos protegen contra las enfermedades. ¿Qué hiciste para saber cómo se clasifican los alimentos según su función? Así es, leímos un texto informativo que nos hablaba acerca de la función que cumplen los alimentos en nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos que conoces te dan energía? Esta parte lo vas a mencionar tú, las que consumes en casa, cuáles te ayudan a crecer y cuáles te ayudarán a estar sanos. Esto es según lo que tú consumes en tus alimentos diarios, vas a hacer la respuesta de este lado. ¿Existe un alimento que te aporte todas las funciones nutritivas? A ver, ¿existirá eso? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada alimento pues, nos aporta un nutriente diferente que nuestro cuerpo necesita. Por lo tanto, necesitamos los tres grupos de alimentos, estos tres grupos, los conductores, los energéticos y los reguladores, para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente y podamos realizar todas nuestras actividades diarias. ¿Cuál de los tres grupos de alimentos será el más importante? Bueno, ya hemos mencionado que los tres grupos de alimentos son muy importantes. No existe que uno sea más importante que el otro, sino que cada uno de ellos se va a complementar para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Si consumes solamente alimentos de un solo grupo, ¿crecerías en forma saludable? ¿Por qué? No, porque si solamente consumimos
alimentos constructores, nuestro cuerpo solamente estaría creciendo, pero no va a tener energía y no se va a poder proteger contra las enfermedades porque no va a tener las vitaminas ni protecciones que necesita. Por esa razón debemos consumir los tres grupos de alimentos, tanto los conductores, energéticos y reguladores. ¿Qué piensas que debería ser? ¿Cómo piensas que debería ser tu alimentación a partir de lo que te has informado? Así debería de repente cambiar. Así seguramente vas a poder cambiar y de repente dejar de comer muchos dulces y empezar a comer más alimentos sanos y nutritivos ahora que ya sabes para qué sirven. ¿Te fue fácil o difícil clasificar los alimentos según su función? ¿Cómo lo hiciste? Bien, esta parte es la estrategia que tú vas a usar. ¿Cómo has hecho para saber cuáles son los alimentos que son constructores, energéticos y reguladores? A ver, ¿cómo has hecho tú para saber que tal alimento pertenece o hace determinada función? Muy bien. Comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre los alimentos. Utiliza tu esquema. Pide a un familiar que te grabe o tome fotografías cuando expliques tu trabajo para que lo revises en otro momento y veas cómo lo hiciste. También comparte las grabaciones e imágenes con tus amigas, amigos y profesora o profesor. Recuerda, aquí te ponemos un esquema para más o menos tú te puedas guiar y hacer pues tu exposición acerca de los alimentos según su función que cumplen en nuestro cuerpo, ¿no? Obviamente tú vas a explicarlo, vas a pedir a tus familiares que te escuchen y le vas a pedir a uno de ellos pues que te grabe, ¿no? Para en otro momento pues lo puedas revisar y saber cómo lo hiciste. Con ayuda de un familiar, elabora 3 fichas informativas sobre los alimentos que conoces. Puedes recortar imágenes o dibujos o dibujar los alimentos. Veamos, aquí te proponemos una ficha con este ejemplo. ¿Cómo se llama esta fruta? Así es, naranja. Entonces ya colocamos naranja. ¿Qué origen es? Así es, sabemos que es de origen vegetal. Origen vegetal. ¿Y cuál es su función? Así es, su función es, así es un alimento de tipo regulador o protector también. ¿Por qué? Porque nos brinda vitaminas, en este caso la vitamina C. Muy bien, chicos. Entonces ustedes van a hacer 3 fichas como esta, donde van a recortar las imágenes y van a completar de acuerdo a este esquema. Guarda tus fichas, pues será parte de tu álbum de los superalimentos que vamos a ver al finalizar esta actividad la próxima semana. Bien, ahora sí hemos llegado al final de esta clase de hoy. Evalúa tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala tus respuestas como visto bueno según corresponda. Características o criterios para lograr nuestra meta de hoy. Expliqué la función de los alimentos en nuestro cuerpo. Clasifiqué los alimentos según su función. Si lo logramos, pues vamos a marcar en la columna que corresponde si lo están intentando también y si dan apoyo del mismo modo. Muy bien, chicos, ha sido toda la clase por hoy. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase, el día de mañana. Inviten a sus familiares o amigos a suscribirse al canal para poder seguir compartiendo más material y clases sobre Aprendo en Casa. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase.